Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con don Ramiro Rivera, a quien le damos la más cálida bienvenida. Ramiro, gracias por estar con nosotros y aceptar esta entrevista. Y bueno, ¿cuál es su análisis después del discurso de posesión del presidente Daniel Noboa? ¿Hacia dónde cree que está trazando el rumbo para estos 4 años? A su criterio, planteó una hoja de ruta a seguir en lo que dijo de su discurso. ¿Cómo vio este acto de posesión, el discurso del presidente Noboa? Bienvenido, Ramiro. Muy buenos días y gracias, Verónica. Bueno, el acto fue austero, fue, diríamos, positivo. Eh, Existieron 74 delegaciones internacionales de mucha relevancia, porque el hecho de que esté, por ejemplo, no solamente dos presidentes, la presidenta del Senado de Chile, el representante de las Cortes españolas, que de alguna manera, siendo una monarquía parlamentaria, es el poder más importante de ese sistema político, da cuenta de un acto que es positivo para la democracia ecuatoriana. El segundo punto que ha sorprendido a la gente es la intervención emotiva del presidente, coherente, no existieron excesos verbales ni demagogia. Y yo he empezado a observar en las redes sociales que ya le critican diciendo que la frase de Goethe, que la cita no existe, y no se han incomodado en ver en las redes que en efecto la frase lo dijo Goethe, que es un dramaturgo, un novelista y un poeta alemán de enorme reputación planetaria. Me parece, Verónica, que el hecho relevante es que estamos asistiendo a una ruptura o relevo generacional. Si usted compara la edad del presidente, de María José Pinto, de la señorita Mancheno, que era primera vicepresidenta, también de la joven Tapuy, segunda vicepresidenta del Parlamento, y del presidente del Parlamento, Niels Olsen, va a ver que cuando Correa ascendió al poder, esta generación tenía menos de 20 años. Es decir, se consolida un relevo generacional que esperemos traiga nuevos momentos y cosas positivas para la política ecuatoriana. En el discurso, el presidente fue muy claro acerca de los pasos que hay que avanzar para luchar contra las mafias, contra el delito transnacional, la economía criminal, las redes de corrupción. Puso en relieve la actitud de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, de la policía, y también no dejó de hablar de la necesidad de políticas sociales. Y en esto debo relevar que en el decreto ejecutivo número 3, me parece, donde asigna funciones a la vicepresidenta María José Pinto, le entrega no solamente, le entrega el seguimiento, el diseño de las políticas sociales en materia de salud, de desnutrición infantil, de la primera infancia. Es decir, son funciones muy relevantes, de tal manera que abrigamos la esperanza por el bien del Ecuador de que el gobierno tenga éxito, porque Así. siempre hemos estado habituados al bloqueo y a la bronca. Y bueno, ojalá no tengamos más de la bronca, porque bueno, los correístas fueron los grandes ausentes del acto de posesión. En todo caso, Ramiro, hablando del discurso del presidente Noboa, él también refería que eh, la dirección de la economía que va a dar y que va a ser mucha obra pública, mencionaba también el aumento del empleo joven y respaldo al sector privado, y de hecho en su discurso también mencionaba que va a ser la era de las obras, incluso anunciaba algunas obras en concreto como la construcción de 200.000 soluciones habitacionales, lo del quinto puente en Guayas, y ya tuvo, bueno, el respaldo de Marcela Guiñaga, la prefecta. En todo caso, repotenciación de algunos puertos como ejes de desarrollo, diversificar la matriz energética del Ecuador.
Esto también lo dijo en su discurso como una hoja de ruta a seguir. ¿Cómo ve eso que mencionaba como esa hoja de ruta? ¿Son objetivos alcanzables? ¿Cómo lo ve usted? Son posibles y alcanzables a condición, Verónica, que sean acometidos en conjunto por el sector público, pero también por el sector privado de manera indispensable, sea nacional o extranjero. Pero esto pasa también no solamente por la gestión que ya hizo el presidente en su visita como a 8 naciones del mundo árabe y de Europa Occidental, sino pasa también por la necesidad de una reforma a la Constitución del Estado. Claro, Acuérdese usted que la Constitución de Montecristi prohíbe el arbitraje internacional, que es una locura porque casi el mundo entero en el CIADE y en otros tribunales de París, de Londres y de otros sitios, aproximadamente participan y forman parte más de 170 naciones del planeta. Entonces, si usted no le da una garantía a la inversión extranjera, no le da un marco de seguridad jurídica como que se atrevan a venir acá, esas obras serán difíciles e imposibles, porque los recursos propios del Ecuador son muy escasos, son muy limitados. Tiene usted un problema de déficit grande, un problema de deuda. Creo que en el año que viene, solo para pagar el servicio de la deuda a la China se necesita alrededor de 2.500 millones de dólares. Y entonces, por ejemplo, ampliar a 4 carriles las vías que prometió el presidente, la repotenciación de las refinerías, el puente quinto en el Guayas y otras obras de infraestructura no las podrá acometer solo el Estado, porque el modelo estatista que viene heredando el Ecuador desde los años 60 y 70 es un modelo agotado. Solamente hay que ver por cómo el éxito de naciones, solamente refirámonos a la China popular, que tiene un régimen de partido único y de partido comunista. Para los años 70, el ingreso per cápita de la China popular no superaba los $130 por habitante, pero tuvieron la sabiduría con Deng Xiaoping de descubrir o de conciliar un modelo político concentrador del poder con la apertura del mercado hacia una economía liberal. Entonces, tenemos que abrir el mercado. Tenemos que ampliar acuerdos de libre comercio y tenemos que vender fiabilidad y estabilidad. Para eso va a ser indispensable que el gobierno tenga lo suficiente inteligencia, diríamos, o destreza de preservar una holgada mayoría en el Parlamento. Ahí yo tengo ciertas dudas porque la política ecuatoriana es voluble, porque los partidos están buscando siempre la gratificación electoral, su propio interés, y en la medida en que acerquen las elecciones del 27, cada uno se va a separar. Entonces será necesario que preserve esa mayoría para que esa mayoría dé viabilidad a las reformas parciales a la Constitución, que es el camino que ha escogitado el jefe de Estado. Bueno, vamos a ver qué sucede en estos 4 años. En todo caso, volviendo al tema del discurso, hay quienes, estaba leyendo un artículo que decía, salió el orador oculto. ¿Cómo vio Ramiro a Daniel Noboa en este nuevo periodo? Porque claro, sí hay una diferencia, ¿no? Entre el Daniel Noboa que inició en el periodo anterior, y que claro, se ganó después de la muerte cruzada y luego de estar 18 meses del gobierno y volver a ganar. Es un Daniel Noboa que está transformado, que es diferente. Usted no sé cómo lo vio. Al comienzo la crítica a Daniel Noboa era que era muy silencioso, de expresiones monosílabas, muy callado y muy austero en el lenguaje. Y eso se explica, la crítica, digo yo, o la preocupación de comunicadores y de gente de opinión pública, a que el Ecuador está habituado a la política de la demagogia, de la retórica, de la incontinencia verbal, del dramatismo, del discurso agonístico y populista. Entonces, el presidente joven es un empresario práctico formado en los Estados Unidos con una cultura amplia
que piensa, que reflexiona y que controla su lenguaje. Pero obviamente no deja de ser la política el mundo y el territorio de las emociones, y más en América Latina y particularmente en el Ecuador. ¿Por qué el gran éxito de los caudillos? Por su habilidad de lenguaje, por la destreza en utilizar la palabra para seducir a los ciudadanos. Es que la política es un acto de emocionalidad, no es el territorio exclusivo de la razón y de la lógica y del discernimiento, no, es el ámbito donde usted tiene que llegar a las emociones. La gente vota por emoción, por impresión, por sentimientos, por odios o por amores o por rencores. Vota a favor de alguien para que el otro al que le repele no llegue a la presidencia. Eso se debe, por ejemplo, el triunfo tanto del señor Lazo como del presidente Noboa en la segunda vuelta. Le hace posible el acceso de llegar al poder por aquel voto de repelencia y de rechazo a la herencia correísta. Y entonces es comprensible que en el año 8 meses de ejercicio de gobierno y de toda una vida acompañando a su padre en 5 campañas electorales, se dé cuenta que también en la política es necesario la emocionalidad, el sentimiento, que en muchas cosas también da un testimonio de autenticidad, el reconocer el valor de su padre, el hacer referencia a una expresión de su padre sobre él, a su señora madre, a su a su esposa, que es la primera dama y que da en su juventud un enorme testimonio de empatía y de trabajo, no solamente a través del mundo digital con la juventud, sino en la labor social. Yo creo que es un acto de política humana, de tal manera que el gran mérito es que no hizo un discurso con teleprompter, ni leyendo. Y entonces tener la capacidad para que durante 20 minutos usted tenga una intervención fluida, eh, con lógica, con continuidad, sin atrancarse en las frases. No dio ninguna evidencia de que haya memorizado nada. Fue una intervención pensada, calculada, mesurada, emocionalmente controlada, que da cuenta de un antes y un después. Es decir, creo que tenemos al frente un joven de 36 años que gana una segunda candidatura presidencial, la primera para el primer mandato, porque tendría el chance de un segundo mandato del 29 al 33, que provoca un antes y un después. Me parece que paradójicamente es la juventud, la nueva generación de la juventud, la que enterrará altamente probable al viejo populismo del rencor y del resentimiento que representa el señor Correa, recluido ya en un estado de extrema enajenación o esquizofrenia, cuando ha venido sosteniendo que se produjo el fraude porque hay una tinta que hacía posible que camine el voto de la papeleta de un sitio a otro, que es simplemente una locura. Una locura que sigan sosteniendo esa retórica. En todo caso, amigos, 7:36 conversamos con Ramiro Rivera, analista político, lo que fue el acto de posesión y el discurso del presidente Daniel Noboa. Hablando sobre los cambios que se mencionaban antes de este acto de posesión a a la Constitución o posibles enmiendas o reformas, llamó la atención que el presidente no dijo absolutamente nada. Tampoco mencionó nada acerca de cambios, por ejemplo, en el sistema de partidos, ni qué hacer con el famoso Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo vio eso que no dijo, que faltó? Bueno, algunos temas que también se quedaron fuera, como el tema de los indígenas, la política exterior, de eso tampoco mencionó nada. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, es que en algunos temas no necesita decir, porque de alguna manera ya sabemos por dónde va. Es decir, ¿por qué no se refirió mucho a la política exterior? Porque ya la sabemos. Es una política exterior que se ha abierto al mundo. No se trata del gobierno pasado del correísmo donde se llevaba solamente con los chicos malos del planeta. Estará distante de las dictaduras.
hay un acercamiento a los Estados Unidos con la facilidad de no solamente de que habla con enorme fluidez el inglés, sino por sus contactos al más alto nivel. A eso se debe la presencia de Kennedy Jr. en su Claro. ascensión del mando, ¿no es cierto? Ha abierto canales con Europa Occidental, con Alemania, con Israel, con el mercado del mundo árabe, que es muy importante, y se ve entonces que hay una política exterior no solamente que se reduce a la diplomacia de la formalidad, sino a la necesidad de la expansión de los mercados, ¿no es cierto?, de la transferencia de tecnologías y de asistencia para el nuevo mundo digital que estamos viviendo y de una mayor confiabilidad del Ecuador en imagen internacional. ¿Por qué no dijo nada de la reforma política? Porque no tiene necesidad. Hay cosas que usted no tiene por qué decirlas, pero sí tiene que hacerlas. Este momento mismo ya está para segundo debate en la Asamblea la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución relativa al financiamiento público de los partidos. Y porque también el presidente, que sin duda es un hombre inteligente, se da cuenta que tendrá que calcular cuáles van a ser los planteamientos que vayan a merecer un apoyo masivo de los ecuatorianos o cuál va a ser un planteamiento que a lo mejor asusta a los ecuatorianos. No nos olvidemos que en la última consulta popular de él señaló que todas las preguntas que fueron aprobadas fueron las que él las había diseñado y que las dos únicas preguntas que perdió fueron preguntas recomendadas por otras organizaciones políticas. Especialmente quiero referirme al tema de la flexibilización laboral. Si usted plantea un tema de flexibilización laboral en un mundo todavía cerrado, en el que hay mucho eslogan, mucho prejuicio ideológico, mucha antigüedad de un código que fue elaborado en los años 38 del siglo pasado, en un momento del socialismo romántico, probablemente va usted a asustar a los electores, pero Claro. la eliminación o al menos el castrarle al Consejo de Participación Ciudadana para que la designación lo haga, por ejemplo, una instancia legislativa que podría ser el Senado en un sistema bicameral, son planteamientos altamente probables que se presenten, porque no solamente que ya están presentados, están en trámite y cuentan con varios dictámenes favorables de la Corte Constitucional. Y probablemente el presidente tiene en idea otro, por ejemplo, el reformar el artículo 5 de la Constitución que impide el establecimiento de bases extranjeras. Es obvio que en el mundo actual el problema ya no es ideológico entre uno u otro sistema. Los problemas de la humanidad son desafíos comunes respecto, por ejemplo, a las amenazas del terrorismo transnacional, del narcotráfico y de otros delitos condenados por las Naciones Unidas. Y es lógico que un país busque aliados transnacionales para enfrentar una amenaza transnacional. Yo creo que eso vendrá en un segundo momento y probable el presidente no quiso pues que su discurso sea tan largo, ¿no es cierto? Así Si es. algunos esperaban 5 minutos, fueron 20 minutos, pero si él adicionaba los temas que a nuestro juicio se quedaron fuera de sus expresiones, habría tenido que hablar 40 minutos o una hora, que ese no es su estilo. Pero yo tengo seguridad desde mi perspectiva de análisis de que son temas que debe tener y tendrá en su agenda, al igual que el trabajo respecto al mundo rural y al mundo indígena. El hecho de que esas actividades le encargue a la vicepresidenta da cuenta que va a poner mucha atención. Si usted se fijó, estaban presentes en el acto varias autoridades del movimiento indígena que son alcaldes y prefectos en varias provincias del Ecuador. Y él no olvida que el voto indígena fue un voto Así es. anticorreísta y él lo tomará mucho en cuenta, entiendo yo, en el ejercicio de sus políticas sociales. Bueno, importante, interesante este análisis que le hacemos junto a Ramiro Rivera, analista político, a quien le agradezco por su tiempo, por bueno, darnos su visión de lo que fue el sábado, el acto de posesión y discurso del presidente Noboa.
Y bueno, vamos a seguirle tomando pulso a la política, a la gestión que haga el presidente, que sin duda eso marcará su aceptación o no en este nuevo periodo. Gracias, Ramiro Rivera, por acompañarnos esta mañana. A usted, Verónica, un buen día. Gracias. Igualmente, amigos, 7:43, tenemos que irnos a comerciales. Al volver, vamos a seguir analizando este discurso y acto de posesión del presidente Noboa.